Dicen que los genios nacen con un don, que hay algo en ellos que el resto no tiene. Pero nadie habla del precio que pagan por pensar diferente. Nadie menciona el silencio, la soledad, el rechazo. Albert Einstein lo supo desde niño. No era el más rápido en clase. No respondía como los demás. Mientras todos memorizaban, él preguntaba por qué. Y eso fue suficiente para convertirlo en un problema. Sus profesores lo consideraban lento. Le decían que no servía para estudiar, que no tenía futuro. Imagina tener 10 años y escuchar todos los días que no llegarás a nada, que eres un fracaso, que no encajas. Muchos se habrían rendido, pero él no. Porque aunque el mundo lo juzgaba por no pensar igual, Einstein había entendido algo esencial. No hay error en ir más despacio cuando lo que buscas es entender de verdad. En lugar de luchar contra el rechazo, lo aceptó. No porque se resignara, sino porque sabía que la verdad no siempre se ve desde la multitud. A veces hay que quedarse solo para poder mirar el mundo con claridad. Y esa soledad, que para muchos sería una condena, para él se convirtió en su mejor aliada. Mientras otros estudiaban para aprobar, él pensaba para comprender. Mientras los demás memorizaban reglas, él buscaba los principios que las originaban. Pasaron los años y las cosas no mejoraron. Cuando quiso entrar a la universidad, lo rechazaron. Su nota en matemáticas no fue lo bastante buena. Sus evaluadores lo consideraron incapaz. Otro golpe, otro portazo en la cara. Caminó durante horas por las calles de Suiza, solo, con la mirada vacía y la mente ardiendo. El mundo le había cerrado otra puerta, pero dentro de él seguía habiendo algo que no podían apagar, el deseo de entender el orden del universo. Sin dinero, sin apoyo, sin oportunidades, terminó trabajando en una oficina de patentes. Allí, cada día revisaba inventos que no eran suyos. Objetos creados por otros, ideas que pasaban frente a él como trenes que nunca podría tomar. Pero en silencio, en la calma de aquella rutina, su mente seguía despierta. Por las noches, en su pequeño cuarto, bajo la luz tenue de una vela, escribía ecuaciones. No buscaba reconocimiento, buscaba sentido. No quería fama, quería respuestas. Esa fue la primera gran lección estoica de Einstein. No necesitas condiciones perfectas para avanzar. Lo que importa no es dónde estás, sino lo que haces con lo que tienes. Podía haberse rendido, culpar al sistema, quejarse de la injusticia. Pero no lo hizo. Transformó el aburrimiento en disciplina, la soledad en reflexión, la frustración en energía. Cada día de tedio en la oficina era una oportunidad para entrenar su mente. Cada rechazo, una razón más para mejorar. Un día, cansado de esperar a que alguien creyera en él, decidió publicar su propio trabajo. No tenía título de prestigio, ni laboratorio, ni dinero. Solo tenía una idea. Una idea tan arriesgada que parecía absurda. Cuando su artículo fue publicado, nadie le prestó atención. Los grandes científicos de la época lo ignoraron. Algunos se burlaron de él. Dijeron que no entendía las bases de la física, que era un amateur. Pero Einstein no respondió. No discutió. No intentó convencer a nadie. Porque entendía que la verdad no necesita gritar para ser real. Solo necesita tiempo. Los años pasaron, y poco a poco, algo empezó a cambiar. Algunos físicos comenzaron a estudiar sus ecuaciones con más detalle. Había algo allí que desafiaba todo lo conocido. Y entonces, en 1905, ocurrió lo impensable. Einstein, aquel joven sin futuro al que nadie había tomado en serio, publicó una serie de artículos que cambiarían para siempre la historia de la ciencia. Entre ellos, uno titulado sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Hoy lo conocemos como la teoría de la relatividad especial. De pronto, el tiempo y el espacio ya no eran lo que creíamos. La realidad misma parecía doblarse bajo la lógica de sus pensamientos. El mundo entero quedó en silencio. Los mismos que lo habían despreciado comenzaron a citar su nombre. Los mismos que lo llamaron tonto ahora lo llamaban genio. Pero él no cambió. No se dejó corromper por la fama ni el reconocimiento. Seguía siendo el mismo hombre tranquilo, con el cabello desordenado y los ojos llenos de curiosidad. Einstein nunca buscó ser admirado. Buscaba comprender. Y eso lo hacía verdaderamente libre. Porque mientras otros vivían por la aprobación, él vivía por la verdad. Esa es la esencia del estoicismo, no dejar que los elogios te eleven ni que las críticas te destruyan. Mantenerte firme, constante, fiel a tu propósito, sin importar lo que digan los demás. Años después, cuando la fama ya lo había alcanzado,
Le preguntaron cómo había soportado tantos años de rechazo. Él sonrió y dijo, la soledad no me asusta. Me asusta más una vida sin sentido. Esa frase resume toda su filosofía. No importa si el mundo te da la espalda, si tu camino es más lento, si nadie cree en ti. Lo único que importa es no abandonar lo que da sentido a tu vida. Einstein fue humillado, ignorado y ridiculizado. Pero nunca se rindió. Cada burla lo hacía más fuerte. Cada obstáculo lo empujaba hacia adelante. Y cuando finalmente el mundo lo reconoció, no hubo rencor en su corazón. Porque sabía que la victoria más grande no es demostrar que los demás se equivocan, sino mantener la calma mientras lo hacen. Y esa calma, esa serenidad ante la adversidad, fue lo que lo hizo inmortal. No su teoría, no su fama, no sus premios, sino su actitud. Porque la verdadera grandeza no está en tener razón, sino en no perderte cuando todos te dicen que estás equivocado. Así que cuando te sientas perdido, cuando el mundo no te entienda, cuando tus ideas parezcan ridículas o tu esfuerzo parezca inútil, recuerda esto: los grandes no nacen siendo admirados. Nacen siendo rechazados. Ignorados. Burlados. Pero el tiempo siempre los pone en su lugar. No porque sean mejores, sino porque nunca se detuvieron. Albert Einstein fue un hombre que eligió el camino más difícil, el de creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Y esa es la esencia del espíritu estoico. No se trata de eliminar el dolor, sino de transformarlo. No se trata de esperar a que cambie el mundo, sino de cambiar tú para poder soportarlo. Un día, mientras miraba por la ventana de su estudio, ya anciano, alguien le preguntó si creía que el mundo lo había entendido al fin. Einstein sonrió, con la serenidad de quien ya no necesita ser comprendido, y dijo, quizás nunca lo hagan. Pero eso está bien. Porque el sabio no busca que el mundo lo entienda hoy, sino que algún día lo recuerde. Y así terminó su vida, en silencio, con la misma calma con la que la había vivido, dejando tras de sí una lección que va mucho más allá de la ciencia, que el verdadero poder está en la mente que no se quiebra y en el corazón que no se rinde. Cuando el ruido del mundo te confunda, piensa en él. Piensa en aquel joven rechazado que cambió la historia sin buscar venganza, sin necesidad de demostrar nada, solo siguiendo su propósito. Piensa en la lluvia golpeando sus pasos cuando nadie creía en él. Y recuerda, los genios, los verdaderos, no nacen del aplauso, sino del silencio.